Buena tarde, mi nombre es Humber Guevara. Estaba realizando un trabajo con mi compañero Néstor Felipe Bernal de estática resistencia de materiales. El trabajo final presentado al tutor John Erickson Barbosa de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La importancia de elaborar ese tipo de trabajos. Este informe es la compilación sintética del trabajo realizado durante las 4 fases del desarrollo de estática resistencia de materiales. Comprende 3 fases. Inicialmente se fijó un tipo de estructura a la cual había que dimensionar de acuerdo a las especificaciones asignadas al grupo. Cada uno nos asignaron una cercha diferente, pasando por la determinación de fuerzas de la estructura por el método de nodos y por el método de secciones, hasta llegar al cálculo de los esfuerzos normales, la clasificación de tracción o compresión y el cálculo de factores de seguridad, que es lo que desarrollamos. El objetivo general que surgió fue sintetizar en un informe grupal cada uno de los pasos y procedimientos para el diseño, cálculo de fuerzas y factores de seguridad en una cercha tipo PARAT, el caso de nuestro grupo, que fue la estructura asignada desde el comienzo del curso. Los objetivos específicos, nombraré algunos: hallar la longitud total de todos los elementos, identificar el perfil en algunos de piernas iguales, de acuerdo a la tabla de clasificación de propiedades de perfiles laminados de acero, definir número de tejas, distancia de correa y número de correas necesarias para el diseño de la cercha asignada, hallar las cargas vivas y muertas y el total de la estructura, distribuir las cargas de los nodos de la estructura, etc. En ese momento, como inicio del proyecto, se asignó al grupo el tipo de la estructura de la cercha, en la cual debía partir por dibujar los elementos, calcular las fuerzas y las cargas vivas y cargas muertas que inciden sobre la estructura de cada uno de los elementos. Básicamente fue lo que trató esa parte. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros que de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Las cerchas tendrán una pendiente de 45 grados y se construirán con perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales, L64 por 64 por 6.4. Y nos informan, esa es la información que nos dan para la elaboración de la cercha. Nos piden dibujar la cercha a escala nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, con el acotado correspondiente, que fue lo que realizamos aquí, nombrando pues de acuerdo a lo pedido. Nos tocó la cercha tipo PARAT, que fue la que elaboramos, y pues aquí en la gráfica ya manifiesta los valores que ya vamos a mencionar. El largo de la cuerda inferior es de 12 metros, que es esta. El largo de la cuerda superior lo tomamos como sobre el coseno de los grados, entonces nos da 16.97 metros. El número de cerchas que utilizamos es 24 dividido 3 más 1, en total 9. El área de influencia sobre la cercha es de 50.91 metros cuadrados y la velocidad del viento es de 10 metros por segundo. Estos son los valores que nos generó al realizar, que son las medidas de cada nodo. Las letras que aparecen acá, AB, BC, CD, están constituidas por la distancia AB, BC, CD, son las distancias de esos valores, que al verificar esos nos dan lo mismo: 2,83 AB, BC, CD, DE, EF, FG. Igual manera ALLK, KJ. ¿Cómo se procedió? Determinamos estos valores, por ende, como es una cercha netamente uniforme, estos valores son iguales.
Entonces aquí discriminamos los valores que encontramos y este valores de abajo, los de arriba que hallamos y los de abajo son exactamente iguales. Estos son de 2 metros cada uno y estos son de 2,83 cada uno. Y ya la diferenciación pues en cuanto a las otras medidas se optó por ver en CL, CK y DK los valores distintos en cuanto a las especificaciones porque la dimensión es mucho más amplia. Entonces aquí por eso se marcó de esa manera, 4 metros, 6,32 metros cuadrados, que fue la manera para realizar. Y determinamos que el total en metros fue de 68,5. Perfil de ángulos enfrentados, pues aquí se especifica en donde buscamos la información. El ángulo de piernas iguales, donde está la medida y donde nos dan las especificaciones, 12,2 kilogramos por metro. Para la cubierta se usarán tejas de Terni ondulada de fibrocemento perfil 7, teja número 6. Para cada pendiente se requiere cubrir 8,45 metros de longitud de la cuerda superior, 8,45 metros, 1,69 metros, igual a 5 tejas. Para cubrir los 3 metros de ancho del área de influencia, la cercha se requieren 3 metros, en total 3,43 tejas. Para un total de 34,3 tejas para el área de influencia de esa cercha, que es lo que se requiere. Aquí pues se grafica y se da la información de las tejas y se muestran las correas a utilizar. Y por lo cual decidimos que se utilizarán correas en celosía construida con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas por cada pendiente será de 6 tejas, ¿sí? Para un total de 12 correas para las dos pendientes, lo que dan una longitud total de 36 metros de correa por cada cercha. Determinamos que las cargas vivas, ¿sí?, nos dieron 34.960 newtons. Las cargas muertas, que es el total de sumatoria de longitud de barras por densidad lineal, perfil seleccionado, gravedad y demás, da 7.360,443 newtons. El peso de las correas, la sumatoria igual de la longitud de las correas, densidad lineal y demás, con el peso de las tejas, da un total de 5.922,10. Carga del viento, que la presión dinámica del viento nos da 3.054,6 newtons. Igual que el valor de la carga muerta, que es de 18.102,94. Para una carga total de 53,1 kilonewtons. Encontramos que la carga en cada nodo debería ser de 8,85 kilonewtons, con una distribución como se ve en la gráfica, que se muestra aquí. Pues están las medidas encontradas. Después optamos por determinar en el segundo informe, en el segundo trabajo, que es la segunda fase del proyecto, las fuerzas de estructura por el método de los nodos. Asimismo se realizó el cálculo de fuerzas por el método de secciones. Partimos por calcular las fuerzas de una estructura en cada una de las barras de la cercha por el método de los nodos, como muestra aquí, se muestra en las gráficas. Hicimos un cálculo de reacciones, ¿sí?, donde tomamos que A lo tomamos como X y G lo tomamos como Y, partiendo de ese punto. Decimos que AY más GY, ¿sí?, es decir, A hacia arriba sería Y y hacia acá sería AX, GY hacia arriba y GX hacia abajo, igual como se ve manifestado pues en una gráfica común. Decimos que la suma de los momentos positivos en determinado horario, eso nos da que AY más GY nos determinó que daba el valor de 53,11 kilonewtons. Realizamos la operación,
procedemos, adelantamos aquí un poquito pues determinado por el tiempo generado en el video, para poder dar los valores de acuerdo. Decimos que hicimos un cálculo de fuerzas internas sobre cada uno de los elementos de la estructura por método de los nodos. Se calcula el equilibrio de partículas en cada uno de los nodos por ser estructura simétrica. Se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Por tanto, los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de la fuerza. Por eso determinamos solo un valor. Como son simétricos, entonces determinamos el otro. Y decimos que las fuerzas X positivas van a la derecha y las fuerzas Y positivos van hacia la izquierda. Se determinan que la ecuación X y Y para equilibrio de partículas en cada nodo. Entonces decimos que AB, que va hacia acá, ¿sí?, en la ecuación, y AL nos da un valor, AB nos da un valor de menos 31,3 y AL nos da de 22,13, lo que determinamos que AB con su valor resulta ser una compresión y AL 22,13 sería una tensión en la cercha. En el nodo L determinamos que LK 22,13 es una tensión, LK está acá, LB, que es este, que no está haciendo, es un elemento de amarre, que está en el centro de los dos, no está haciendo ninguna fuerza. En el nodo B decimos que BK menos 6,26 y BC, que es esto, menos 25,04, que son los valores resultantes. En el nodo K menos LK, perdón, KJ menos LK menos BK por el coseno del ángulo, que en este caso es 45, reemplazamos los valores y me da que KJ 17,7 y KC 4,43. Siguiendo hallando los valores, en el nodo C me dice que CD va por el coseno del ángulo, igual es de 45, más CJ por el coseno de 63, que es el ángulo que se genera hasta acá, menos BC por el coseno del ángulo de 45. Por esos valores nos da CJ 32,66 y CD menos 30, igual a 35,03, perdón. El nodo D igual se hace la operación y dice que D 35,03 y DJ 40,68. Por eso definimos que AB y GBF es una comprensión, AL y GH es una tensión, LB y HF es un elemento de amarre, LK y HI son tensión, BC y FE, BK y FI son compresión, KJ y EIJ, KC e IE son tensión, CD y DE, CJ y EJ son comprensión y DJ son tensión. Por el método de secciones, de acuerdo a lo que aplicamos la sumatoria de momentos alrededor del punto B, calculamos el valor de la fuerza interna en el elemento K, ¿sí?, y lo cual nos da un 22,12 kilonewtons. Conclusión: el método de los nodos ofrece iguales resultados que el método de secciones, ¿sí? En la tercera parte, el cálculo de las fuerzas normales, clasificación, tracción, no comprensión, factores de seguridad. Calculamos las fuerzas normales, como muestra la gráfica. La tabla lo trata de trabajar, nos informan pues lo que ya realizamos, las longitudes que hicimos. Para los cálculos utilizamos la tabla 24 del libro, y el desarrollo calculamos nuevas tablas. Para encontrar la fuerza normal utilizamos la fórmula, tabla de 1, perfil de acero estructural, a 36, ángulo de piernas iguales, igual, y generamos los valores. En la tabla 2, factores de seguridad para barras en tensión, teniendo en cuenta resistencia a influencia, generamos los valores de acuerdo a la ecuación formulada. Todos los elementos cumplen,
F mayor que 3, por tanto no hay que cambiar perfil alguno para encontrar los factores de seguridad para barras de compresión en criterio de carga crítica.